Hola, soy Juanma Espinosa, capitán del Real Jaén. Escucha los partidos de tu equipo en Canal Jaén Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Imágenes Perdidas o Desconocidas en Jaén, en Canal Jaén Cofrade y en la radio de la Universidad de Jaén, Uniradio, en el 103.9 de la frecuencia modulada. En el programa de hoy hablaremos de temas que van a despertar, yo creo, un interés importante, porque vamos a hablar en el primer bloque de la primitiva catedral gótica, de la, bueno, más bien de la evolución de esa iglesia mayor de Jaén desde el momento de la Reconquista en la primavera de 1246. Y para hablar de este y otros temas, con nosotros Francisco Carrillo, pintor y director de la Academia de Arte Carrillo. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Joaquín, encantado de estar otra tarde más con vosotros. También nos acompaña José Manuel Marchal, que es historiador y archivero de la agrupación de cofradías de la ciudad de Jaén. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bien allá. Gracias. Y José Joaquín Quesada, que es profesor e historiador. Bienvenido, José Joaquín. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Bueno, realmente ya sabemos que la ciudad de Jaén se conquista. Estamos viendo una composición en la que aparece Fernando III con la recreación de la Puerta de Martos, una de las puertas islámicas de la ciudad de Jaén. La ciudad de Jaén se reconquista en 1246 mediante capitulación. Es realmente algo complejo parcelar cuáles son las diferentes etapas de la construcción, de la evolución de la Iglesia Mayor de Jaén, pero lo vamos a intentar. José Manuel, ¿cómo va evolucionando y cuáles son las fases de la Iglesia Mayor de Jaén, luego catedral, desde el momento de la Reconquista? Bueno, pues en primer lugar yo creo que lo que debemos de concretar es que la catedral es uno de los edificios, si no de los más complejos de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Y en general del arte, pues de todo el reino de Jaén a lo largo de su historia. Al ser el templo mayor, en él se dan las circunstancias de que el mecenazgo de los obispos tiene una importancia crucial, y tanto es así que dividimos quizás su cronología pues según los distintos episcopados, ¿no? Para hablar de la Catedral de Jaén antigua, lo primero que tenemos que traer a la reflexión es el año 1246, el año en el que la ciudad pasa a la corona de Castilla, pasa a pertenecer a Fernando III, y sabemos que en esa fecha lo que se hace es consagrar una mezquita islámica como iglesia cristiana. Es decir, imaginamos pues una mezquita en la que pues se coloca una serie de altares o un altar principal donde las paredes pues se ocupan por imágenes, pinturas, algún tipo de escultura,
donde se nos ha dicho, bueno, conocemos que pues, era de una altura baja, que estaba colocada en una zona muy peculiar de la ciudad, en una zona, digamos, un poco en el lateral de la ciudad, justo con la muralla, justo en el nudo de varias puertas, además muy, muy principales, y precisamente en el ámbito por donde está creciendo la ciudad, hacia lo que luego sería el arrabal de San Ildefonso y hacia lo que luego es el arrabal de la Alcantarilla. Por lo tanto, en el núcleo fundamental del crecimiento futuro. Para hacernos un poco una idea de cómo debía ser esa zona, yo diría que podemos imaginar lo que es la actual Catedral de Ávila. La Catedral de Ávila tiene toda su cabecera directamente inserta dentro de la muralla, y el ábside y muchas de las dependencias de la catedral están directamente montadas sobre la muralla. Es decir, hay una doble jurisdicción en ese espacio donde interviene lo civil, en este caso, en el caso de Jaén, era la dimensión de la corona como la dueña de las fortificaciones, y el concejo, ¿no? Sabemos que el concejo medieval y en la Edad Moderna en Jaén estaba colocado en lo que es en el lado sur de la Plaza de Santa María, y ocupando parte de lo que hoy es la planta de la catedral, la lonja sur, y digamos estaba toda esa zona bastante comprimida de edificios, de murallas, de torreones, no solo uno, sino varios, y de algunas puertas o portillos, incluso hasta ventanas que daban al exterior, ¿no? Eso en 1246, hasta la siguiente, digamos, dato fundamental que tenemos, que es el año 1249, cuando digamos, la sede de los obispos es transferida desde Baeza a Jaén. Y todos sabemos que la diócesis de Jaén tiene 2 catedrales, el obispo de Jaén tiene 2 cátedras, y hay un cabildo que tiene una sede múltiple, una en Baeza y otra en Jaén. Lo que pasa es que los canónigos están distribuidos de tal manera que el número mayor reside en Jaén y un número menor reside en... 2/3, si no me equivoco, ¿verdad? Eso es. La iglesia que se consagra en el 46 no es una iglesia catedral, es una iglesia mayor, y a partir del año 49 será, junto a la de Baeza, catedral de la diócesis. Esa es digamos, la génesis de la historia de la institución y del edificio. Hasta el siglo XIV no tenemos tan certeza en torno al edificio, y es que en el año 1368 sabemos que en una de esas racias producidas a raíz de la Guerra Civil de Castilla, el bando que apoyaba al rey Pedro I, que se apoyaba también en ejércitos mercenarios del reino musulmán de Granada, asaltan la ciudad y destruyen muchos de sus edificios. Perdona, José, ¿me equivoco si digo que estaban capitaneados por don Pedro Gil, el de la Torre? Es una de las hipótesis, sí. Es uno de los caudillos que participan en aquel conflicto. Es una guerra civil en que entendés que hay banderías, hay una serie de bandos que están muy interesados en castigar sobre todo la zona de la frontera, la vanguardia de todo el conflicto, en una guerra civil castellana, donde precisamente uno de los frentes más activos era esta zona del Valle del Guadalquivir, las estribaciones de Jaén, ¿no? El caso es que Jaén es severamente destruido, y sabemos que la catedral, esa iglesia, esa mezquita antigua convertida en iglesia, que seguramente había sufrido muchas modificaciones, que había sufrido muchas alteraciones, es destruida, ¿no? Y esa, digamos, la primera parte de nuestra historia. Por tanto, una mezquita aljama consagrada hasta 1368, año en el que una de las racias de los musulmanes de Granada arrasan por completo la ciudad. Hay que decir que Jaén fue destruida prácticamente por completo.
¿verdad? No sabemos hasta qué punto, pero al menos los edificios principales y sobre todo lo que nos interesa a los historiadores, los archivos, son destruidos porque la antigüedad de nuestros archivos viene indicada por ese suceso. Es decir, no tenemos documentación anterior a 1368. Bien, se perderían incendios, evidentemente. Bueno, a partir de 1368 en adelante se reconstruye, es decir, ha quedado destruida, parece ser, la primitiva mezquita, ahora catedral consagrada, y por tanto se inicia el proyecto de construir una catedral. Claro, eso es. Y además asociado a la figura de un obispo muy importante, que es don Nicolás de Viedma, que el que conozca nuestra catedral actual verá que en el coro, una de las lápidas que están en un lugar central, de las más antiguas, incluso que aparece con muy poquitas inscripciones de un tono así blanquecino, es la sepultura de don Nicolás de Viedma. Don Nicolás de Viedma ha pasado la historia como, digamos, el obispo iniciador de toda esta campaña constructiva de la catedral y es, digamos, podemos fijarlo como la persona que inicia, digamos, el proyecto de una construcción monumental de una catedral, ¿no? Es a quien debemos que en Jaén pues se tenga la reliquia, entre otras que hubo, pues la reliquia del Santo Rostro. Muy bien. José Joaquín, segunda etapa, por tanto, la de don Nicolás de Viedma en adelante. ¿Cómo es ese nuevo templo mayor de Jaén? Yo siempre he pensado que para hacernos una idea de cómo debió ser esa catedral mudéjar, tenemos dentro de la provincia una iglesia muy similar en cuanto a estas circunstancias históricas y que yo creo que formalmente pues, debía parecerse también bastante a lo que es a lo que era esa catedral mudéjar de Jaén, y es la colegiata de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda. Hay una historia muy parecida. Efectivamente, es una mezquita que se cristianiza justo después de la conquista de la ciudad, que se convierte en la iglesia mayor de la ciudad también, en el caso de Úbeda. No llega a ser catedral porque ya había una sede catedralicia en Baeza, que luego después, como bien ha comentado José Manuel, esa sede se traslada a Jaén manteniéndose la sede baezana y eran muchas catedrales dentro de la diócesis. Y también la ciudad de Úbeda en el siglo XIV, también en 1368, experimenta también en este contexto de estas guerras civiles otra racia que también destruye casi toda la ciudad. Después de Jaén, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí. Creo que fue justo después de Jaén, si no recuerdo yo mal tampoco. Hay que reconstruir los edificios, hay que reconstruir la iglesia, y lo que se hace en Úbeda es una iglesia mudéjar de 5 naves, con cubiertas de madera y separada por arcos apuntados, de acuerdo con lo que es la estética ojival. ¿Por qué el estilo mudéjar? Pues hay que tener en cuenta que era una técnica constructiva rápida y bien conocida por los alarices de la zona. Era el modo de construcción que desde épocas musulmanas se había desarrollado en gran parte de España, y luego aparte relativamente barato en el sentido de que el abovedamiento, al no existir abovedamiento, al ser cubiertas de madera, hay que tener en cuenta que el acceso a la madera en aquella época en la cual los bosques estaban mucho más extendidos que actualmente, pues era bastante fácil. Era bastante fácil y bastante barato. Pues eso es lo que debió construirse en Jaén. Una iglesia de 5 naves también, con cubiertas de madera, que es lo que se empieza a sustituir, aunque ahí no está claro, como he comentado antes, es lo que se empieza a sustituir a partir de la fecha simbólica de 1492 por parte del obispo Osorio y de su sucesor, el obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que es la tercera catedral, el tercer templo catedralicio jienense, que sería el edificio gótico, que ahí tenemos el debate, no está claro, no sabemos si llegó a terminarse o si solamente se hizo la cabecera. Volviendo a lo que comentaba antes, lo que has preguntado antes, una iglesia de 5 naves, bastante oscura,
bastante oscura, porque aparte de que la muralla la cerraba por el lado sur, y también lo recordás por la parte, por el testero este. Exactamente, recuerdo, perdona, la expresión de Chueca Goitia, me parece que fue, que decía que, o de Pedro Galera, ya no lo recuerdo, de que la catedral actual de Jaén fue creciendo a codazos contra la muralla, ¿no? Es decir, la muralla atravesaba pues parte de la zona del mediodía, del sur de la catedral, ¿verdad? Sí, lo ha comentado José Manuel, efectivamente la abrazaba, la invadía prácticamente, y era imposible abrir ventanas en esos testeros. Y fijaos que donde sí existía la libertad para abrirla era el testero norte, era el lateral norte, que es precisamente el que tiene menos iluminación. Claro. Algo parecido es lo que pasa cuando visitamos la Colegiata de Úbeda. Es una iglesia relativamente grande, pero también con poca iluminación, aunque allí sí tiene ventanas en todos los laterales. Entonces, ese es el tipo de iglesia, pues seguramente que fue Catedral de Jaén desde 1368 hasta 1492. Decía lo de la fecha simbólica porque ya sabemos que 1492 es el momento en el cual se conquista Granada, y precisamente el momento en el cual Jaén va a dejar de estar en esa vanguardia fronteriza tan peligrosa y tan problemática para su desarrollo como ciudad en muchos aspectos. No deja de ser casual que cuando se acaba el problema es cuando se plantean derribar esa antigua iglesia y construir una nueva catedral ya al estilo moderno. Digo moderno porque, aunque y europeo. 1492, sí, no se puede decir que ha llegado el Renacimiento todavía a España, el Renacimiento arquitectónico estamos hablando, pero en el 16, cuando los arquitectos y los artistas hablaban del estilo moderno, no hablaban del Renacimiento, hablaban del gótico. Para ellos el gótico era el estilo moderno, el Renacimiento era el antiguo. El antiguo porque se basaba en la antigüedad clásica. En la romanidad. Efectivamente, lo que se pretende ahí es la romanidad, efectivamente. Una nueva iglesia gótica. Es un caso muy similar a lo que pasa es decir, me acaba de llegar a la cabeza, pero me recuerda un poquito a lo que sucede en Sevilla. La Catedral de Sevilla, que se construye en el siglo XV, es un edificio, como tú bien has dicho, europeo, moderno y hasta exótico. Y ahora voy a explicar lo de exótico, en el contexto de una ciudad tan islamizada, tan mudéjar, en el cual todas sus parroquias son mudéjares. Pues algo parecido va a pasar en Jaén con esa catedral gótica nueva. Es un producto de la globalización, vamos a decirlo así, ¿verdad? Del momento, ¿no? Algo, sí. ¿Verdad? A nivel de la globalización, también del entusiasmo por la victoria sobre la victoria definitiva sobre el Islam. Fijaos, por ejemplo, cómo en la Capilla Real de Granada también es gótica. Una victoria también estética, vamos a decirlo así, ¿no? Efectivamente, ahí está. Porque el mudéjar no dejaba de ser una dependencia estética con respecto a la cultura musulmana. Entonces, eso es lo que... No sé si responde a tu pregunta. Esa era la catedral que tenía Jaén. Que, por cierto, no se sabe si tenía... a veces José Manuel o Paco, o tú no me podéis corregir. No está claro si tenía o no una especie como de claustro, un pequeño patio. Sí, pues de eso habla de Amaza, ¿verdad? Y habla incluso de claustra en femenino. Claro, no sabe la extensión. Él cuando describe la situación lo que está diciendo es que la catedral tenía hacia lo que es la actual plaza de Santa María, tenía adosadas casas y edificios públicos asociados al concejo, y él habla de, bueno, podría ser como la iglesia de Sevilla o la iglesia de Córdoba, que tenían un gran claustro, pero en este caso yo creo que él mismo se contesta y dice que ese claustro debía ser muy pequeño, aunque sabe que existía incluso capilla y había actividad litúrgica en ella, pero debía ser bastante pequeño y debía estar, como tú has dicho, que es donde había holgura, debía estar hacia el norte. Hay que considerar en ese sentido que las otras dos iglesias mayores de la diócesis de Jaén, por un lado la Catedral de Baeza y por otro la Colegiata de Úbeda que hemos aludido antes, las dos tienen claustro. O sea que no sería nada extraño que Jaén también lo tuviera. Claro, incluso era una necesidad también donde residen los canónigos, donde hay una serie de necesidades también de almacén, de vivienda, ¿no? Es decir, el claustro cumple también una serie de funciones que no solo son litúrgicas, ¿no?
Paco Carrillo, estamos hablando en general un poco de cuestiones históricas, pero desde el punto de vista artístico hemos mencionado un poco qué supuso ese cambio del arte mudéjar al gótico, ¿no? Hablar un poquito de ese arte mudéjar, ¿en qué consistía? A grandes rasgos. Bueno, ya casi se ha testado aquí, ¿no? Pues es sobrevivir un poco sobre el arte islámico, ¿no? Cristalizarlo, dejarlo un poco, hacerle un lavado de cara y con materiales tampoco demasiado buenos, porque tiramos mucho de ladrillo, también tiramos mucho de mampostería y sobre todo de madera. Pero yo sobre todo quisiera hacer una pregunta porque me queda un poco con los historiadores magníficos amigos. Es probable que en ese cambio que estamos hablando del mudéjar al gótico y de toda la apertura al gótico, el Díaz Martínez de Maza hace alusión a unas medidas ciertas de la catedral. Es probable que todo este deambular que nos llevó a la consecución de la catedral que tenemos ahora pudiese ser por el tamaño, porque habla de un tamaño reducido, porque las dimensiones del arte mudéjar no son enormes. No sé si tendrá que ver, pero yo he estado apuntando antes algunas cosas y la verdad es que la previa que hemos hecho de conectar en directo, pues hemos estado hablando y la verdad es que yo soy el primero en aprender con ellos, porque la verdad es que como podéis comprobar es un auténtico lujo teneros y escucharos, sobre todo para aprender con vosotros. Pero bueno, repasando algunas cosas, pues sí es verdad que he caído un poco en la cuenta de todas esas alteraciones que ha ido comentando, que ha ido comentando a lo largo de los siglos, desde que Jaén, pues, digamos, ya se cristianiza, y he caído en eso, que era una catedral muy pequeña, quizás porque sobrevivía a ese arte mudéjar que hemos hecho un poco alusión, y quizás no estaba del todo definido esa función, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde vamos? ¿No? Porque, como ha dicho José Joaquín, el arte moderno era el arte gótico, y es real, porque el Renacimiento, digamos, que tarda en llegar, ¿no? No nos llega de un día para otro. Nos hubiera gustado que quizá hubiesen quedado más restos de los que han quedado en nuestra catedral. Todos conocemos la calle Valparaíso, ¿no? El Callejón de la Mona, que es, digamos, ese píldora del destino que no ha dejado nuestra catedral, que ha sabido conservarse. Desde aquí que quisiera romper una lanza, porque creo que hay que conservarlo mucho mejor de lo que está, simplemente añadir eso, porque se están perdiendo muchísima decoración del piso. Pero bueno, artísticamente yo creo que la catedral pues ha sobrevivido en el tiempo, en todos estos trances que tenemos y todo esto que estoy hablando y que vamos a seguir hablando de ella, porque, bueno, nadie concibe ahora mismo una catedral gótica en Jaén, ¿no? Y sobre todo hablar de la diócesis de Jaén, hablar del Renacimiento, Úbeda, Baeza y sobre todo la catedral de Jaén. Pero me gustaría dar esa opinión, ¿no? Pues yo creo que la catedral era pequeña para la diócesis, no sé qué opináis. Pues quizás José Joaquín, si quieres. Bueno, la catedral era pequeña porque, claro, es que hay que pensar que la catedral de Jaén que conocemos actualmente, la gran catedral de Jaén, es la catedral que se construye en una diócesis que no solamente es meta de peregrinaciones por la veneración del Santo Rostro, sino que estaba entre las 10 más ricas de toda Castilla en el siglo XVI. Es también una diócesis que en ese momento está en plena expansión demográfica y económica. Entonces, una diócesis y una ciudad que están creciendo y que son pujantes, hacen una catedral grande. Por eso la catedral nos sorprende en ese sentido el reducido tamaño que tiene la catedral la primitiva catedral mudéjar. Era mucho más pequeña. Era una ciudad mucho más pobre, una ciudad que estaba en una situación más precaria, porque sí, efectivamente era necesario mantener población en la ciudad de Jaén, que es uno de los motivos por los cuales se traslada la diócesis, se traslada la sede de la diócesis de Baeza a Jaén, es por motivos estratégicos. Jaén es una ciudad que hay que contribuir a que se pueble, a que se mantenga estable, y con esa sede catedralicia se contribuye a eso, pero una ciudad peligrosa, y una ciudad que vive asustada detrás de las murallas. Entonces, eso explica esa pequeña catedral, que efectivamente no tiene nada que ver con es la catedral de una ciudad asustada. Exacto. Encerrada tras las murallas, como la propia catedral lo estaba. No tiene nada que ver con la catedral del 16. Volviendo de nuevo al tema con el que empezó, la colegiata de Úbeda. Fijaos una cosa, tú hablas antes de Úbeda, Baeza, de la iglesia mayor de Úbeda, como nunca llegó a sustituirse por una iglesia renacentista,
como sucede, por ejemplo, en Jaén o como sucede en Baeza, pues si nos damos cuenta, es una iglesia extraña en ese sentido para lo que es la ciudad. No es que Úbeda sea homogénea desde el punto de vista renacentista, pero sí es llamativo que su iglesia más importante no lo sea. No lo sea, claro. No lo es. Es una iglesia mucho más medieval. Y de hecho, como no se pudo sustituir, lo que se hizo fue actualizarla con la fachada que actualmente tiene, que es un diseño ya manierista, pero bueno, es de estilo clasicista. Por eso lo que comentabas tú antes del tamaño de la catedral, que sí, efectivamente, pues que era mucho más pequeña. En cuanto a restos, lo digo porque antes han salido, se nos ha pasado a comentarlo. De lo poco que se ha conservado, y desgraciadamente no está aquí en Jaén, de esa catedral mudéjar, son esas puertas de sagrario que actualmente están en el Museo Arqueológico Nacional. Que las tenemos ya en imagen. Las que tenemos en imagen, efectivamente, son las dos de la izquierda, porque la de la derecha sí la tenemos aquí en Jaén. Exactamente, en San Andrés. Por cierto, que fueron vendidas por el obispo Manuel Basulto en el año 1925, creo recordar, en un momento un poco apretado para la diócesis. Autorizó su venta a unos anticuarios y finalmente lo rescató el Estado. Afortunadamente, porque son piezas extraordinarias. Mucha gente cree que el arte mudéjar es un arte, digamos, pobre, ¿no? O que con menos valía. Para nada. Seguramente sean puertas de nogal. No lo puedo asegurar, pero prácticamente seguramente sea de uno de los materiales más nobles. Y si el nogal es de Valdepeña, José Manuel ya es el mejor nogal del mundo entero. Pero que, como vemos, tiene una geometría, digamos, heredada del arte musulmán, ¿no? Del arte islámico, que es extraordinario, con cuyas matemáticas a la hora de ejemplizar y direccionar todo este tipo de tesoros es maravilloso, ¿no? ¿Qué tesoros, no? Y que bueno, que afortunadamente siguen estando. Sabíamos que eran nuestros, pero bueno, eran el Tesoro Nacional y es importante siempre verlo. Para aquellos que puedan por lo menos hacerse una idea, pues creo que la otra está en San Andrés, ¿verdad? Está en la capilla de San Andrés. Sí, está como exactamente en el púlpito, eso sí la colocaron, pero su origen, creo recordar que también era de la catedral, ¿no? Yo creo, siempre me llegó que sí, no lo puedo asegurar como historiador. Desde luego su emplazamiento primitivo no era donde está ahora. Pues son bellísimas y a unas puertas, como digo, que hablaremos otro día de la iglesia de San Andrés, que creo que también da largo y tendido, que casi conecta con este periodo. Y os invito a que la veáis porque es una auténtica maravilla, por lo menos uno de los restos de esta fase inicial de nuestra catedral. Que además, corregidme si me equivoco, cuando decimos que son puertas de sagrario, y esto me vaya a tener que corregir porque seguramente voy a meter la pata, pero no pensemos en un sagrario tal y como nosotros lo vemos actualmente en los presbiterios de las iglesias, que son reducidos. Son puertas de sagrario porque la capilla en la cual se hacía la capilla donde se reservaba el Santísimo, iba separada del presbiterio, si no me equivoco. Estaba cerrada con una especie, algo parecido a lo que es el iconostasio en la iglesia ortodoxa. Un murete que separaba la parte de la consagración de la parte donde se reservaba el Santísimo. Entonces, esas son las puertas por las cuales entraba el sacerdote a ese por así decirlo, ese Santa Santorum, a ese lugar de en cierto modo, era una especie como recordando un poco la distribución simbólica o la ubicación del Santa Santorum en el Templo de Jerusalén, diferenciado del resto del templo. Bien, tenemos también imagen. Por eso el tamaño que tiene. Claro, tenemos imagen precisamente de una de las bóvedas, de la bóveda de la capilla de la Inmaculada de San Andrés. Debía de ser similar, ¿verdad? La del cimborrio, el cimborrio que estaba también labrado en yeso de esta catedral mudéjar, según descripciones que nos han llegado. Bueno, si no me equivoco, ya era de la catedral gótica. Ese cimborrio. Bueno, claro, en este caso, claro, tendría ya decoración gótica, exactamente. Sí, es cuando a partir de 1492 se plantea la construcción de una nueva catedral, que se empieza como todas por el testero, porque claro, era en cuanto había un lugar para consagrar, para dar misa, ya la catedral se consideraba que estaba en funcionamiento. Entonces, claro, se empezaban siempre por la cabecera. Se empieza por la cabecera, que es lo que va a hacer también el obispo Alonso Suárez, que la va a utilizar como su capilla, la patrocina y la convierte en, aparte de la capilla mayor, en capilla de enterramiento para él. Y justo delante se construye este cimborrio gótico, un cimborrio parecido a este, lógicamente de mayores dimensiones, pero que como se hunde en 1525, es el único, es decir, la única forma de imaginarnos cómo era viendo esta bóveda de la capilla de la Inmaculada de San Andrés. O también podemos ir a Santa Clara, que también el presbiterio tiene un abovedamiento parecido,
podríamos haber ido, si no llegase por las desgraciadas intervenciones de los años 50, a la iglesia de San Juan, que también tenía el presbiterio, un cimborrio muy similar en el presbiterio. Que además surge, lo ha comentado antes José Manuel, como una necesidad también, no solamente ya decorativa, sino casi funcional. La iglesia mudéjar, que se empieza a sustituir desde la cabecera, era muy oscura, tenía muy poca iluminación, como hemos comentado antes. Entonces, este cimborrio elevado permitía que entrara un poquito más de luz a ese espacio tan tenebroso. Bien, bueno, vamos a hablar del papel en esta, digamos, tercera o cuarta etapa de la Catedral de Jaén del obispo Alonso Suárez de la Fuente, el obispo insepulto, llamado el constructor. Fueron innumerables las construcciones que apadrinó en el reino de Jaén. ¿Cuál es la labor? ¿Qué decide hacer el obispo Alonso Suárez? Bueno, yo creo que Alonso Suárez es, no solo por el año en el que accede al episcopado de la diócesis de Jaén, en el año 1500, él es obispo de Jaén del año 1500 al año 20, es quizá el primer obispo que participa de la nueva iglesia y del nuevo modelo de administrar las diócesis surgido a raíz de la reforma del cardenal Cisneros, ¿no? Es un personaje que podríamos, no sé, destacar entre los 5 o 6 principales obispos que ha tenido la diócesis, tanto por su papel como reformador, como obispo que incluso celebra un sínodo en 1511. Un sínodo para la Iglesia es como una reunión constitucional, ¿no?, en la que se otorgan unas constituciones, en la que se otorga un código en el que mediante el cual se gobierna la diócesis, ¿no? En este hombre se dan bastantes circunstancias. Ocupa también un poder político, en cuanto a que es presidente del Consejo de Castilla durante los años en los que el rey Felipe el Hermoso, el marido de la reina Juana, ocupa ese papel de rey, pues, propietario, ¿no?, a la muerte de Isabel la Católica en el año 4, ¿no? Digamos que se unen en él, pues, influencia política y digamos, nueva cara en lo eclesiástico, ¿no? Y si se distingue por algo en lo artístico y en lo que ha trascendido en nuestra historia, es por lo constructivo, ¿no? Es muy raro que en los pueblos de la diócesis o en las ciudades principales no exista una obra de él o durante su episcopado, ¿no? Es muy habitual encontrar su escudo en esas obras góticas, ¿no? Ese sauce llorón característico con las borlas de obispo que vemos, pues, en portadas de Úbeda, de tantos sitios, ¿no? ¿Cuál es su intervención? Yo aquí tengo una hipótesis que es personal, que es la de dotar a la catedral de un aparato pontifical. Es decir, el pontifical es la forma que se tiene de celebrar la liturgia por un obispo, ¿no? De un pontifical muy solemne, del que quizá carecía la catedral precisamente por lo que hemos hablado, por lo angosto, por lo difícil, y además por una cuestión de promoción del legado personal. Es decir, construir una capilla en la cabecera que acogiera las principales reliquias, que acogiera las principales celebraciones, es algo también muy propio de estos personajes y de este momento histórico. Don Alonso, que participa completamente de toda esa realidad política, lo que viene aquí a hacer es, pues, lo que se está haciendo en muchos otros sitios. Lo que había hecho Cisneros en Alcalá de Henares con la iglesia magistral, lo que había hecho Cisneros en el colegio de San Ildefonso, es decir, erigir una capilla que acogiera la liturgia de una manera solemne al nuevo estilo, pues, que se estaba imperando. Como hemos dicho, artísticamente era el gótico, pero que eclesiásticamente y políticamente implicaba nuevas formas y nuevas devociones y nuevas imágenes. ¿Qué es lo que ocurre? Aunque él tiene un episcopado de 20 años, esa obra
pues por la propia razón, digamos, prepolítica de todo eso, pues no se termina de alcanzar. Y mi hipótesis es que él termina esa capilla pensando en su sepultura y que no admite ese proyecto mucho más allá de levantar el cimborrio por una cuestión del acceso a la luz y del acceso a la claridad y poco más, ¿no? Y la sepultura. Bueno, por situar a nuestro oyente, estamos viendo un grabado formidable que es la única representación de la ciudad de Jaén en 1500, en el siglo XVI y en 1567, la época de mayor esplendor de nuestra ciudad, bueno, pues hasta el siglo XX en cuanto a población, sin duda, ¿verdad? Y en cuanto a riqueza, pues digamos, de la historia, ¿verdad? Hablar un poquito de este grabado, José Joaquín o José, para situar un poco, ya digo, a la audiencia, antes de continuar. Pues creo que José Manuel lo conoce mejor que yo, me parece. Si no, me pongo yo con... Bueno, en realidad yo lo que diría es que es un dibujo único de toda una serie que un pintor pues austríaco, Bingaerde, pues dedicó a las principales ciudades de Europa Occidental, ¿no? Y en concreto... Eso es importante, a las principales ciudades, lo que da idea de que Jaén era una ciudad con peso en Castilla. Eso es, ¿no? Hizo todo un itinerario por las principales ciudades, cogiendo vistas a lo panorámico, ¿no? Que era algo pues muy al uso desde la época gótica, en el que se empiezan a hacer los primeros libros de viajes, ¿no? Algo que para los viajeros, incluso para los políticos, era muy necesario, pues digamos, imaginarse las ciudades. Se han hecho varios estudios sobre esta vista. Los que nos escuchen podrán buscarlos. Pues no sé, la vista de Antón Bingaerde de Jaén. Hay distintas bibliografías sobre esto. Pero tenemos que pensar también que revisten un poco de idealización en cuanto a que buscan la homogenización, buscan un poco la simetría, la simplicidad de muchas formas. Es verdad que podemos adivinar, pues, por ejemplo, y específicamente en el perfil de la catedral, o vemos ahí esa torre de las campanas y a la derecha la magnífica torre de reloj que sabemos que existió prácticamente hasta el siglo casi XVIII en nuestra ciudad y que estaba dentro de lo que era el recinto del Palacio Episcopal, que estaba en el lado norte de la catedral, en la calle Campana, ¿no? Esa idealización de todo este tipo de vistas lo que permitía era pues, las coreografías que se llamaban, las historias, buscar la antigüedad de las ciudades y hacer una genealogía del poder y una genealogía del urbanismo con ella, ¿no? Yo creo que en el caso de la visión que hace de Jaén, bastante de los edificios principales, miramos el castillo, miramos la catedral, algunas de las puertas de las murallas, algunas de las primitivas iglesias parroquiales que se distinguen, el convento de San Francisco se intuye, ¿no? Quizás lo que vemos ahí es quizás la idealización lejana de una ciudad pues, que está creciendo en ese pues, siglo de oro, ¿no? En el que pues, podemos decir que la época de oro dorada de la ciudad y que precisamente coincide con la construcción de nuestra catedral. Por tanto, estamos viendo una imagen de la catedral que viene a ser la que dejó el obispo Suárez, ¿verdad? Aunque ya se observan las obras de la nueva catedral renacentista. Vamos a intentar enmarcarla. Es la exacta transición entre ese proyecto mudéjar gótico al proyecto renacentista que tarda tanto tiempo en emprenderse. Además, es interesante en ese sentido, ahora que has comentado, José Manuel, lo de la transición. Estamos hablando de un dibujo, de 1567. En esa época, Andrés de Vandervira lleva al frente de la obra, pues creo que unos 15 años aproximadamente, por dar una cifra más o menos redonda. Y la intervención de Vandervira no empieza sustituyendo lo que es lo que sería la parte eclesiástica de la catedral, me refiero al espacio de culto. Vandervira empieza sustituyendo lo que son las dependencias auxiliares,
Empieza por la sacristía, empieza por la sala capitular y por el panteón de canónigos. Lo que es la iglesia como tal, la iglesia que no nos queda muy claro si es todavía la mudéjar, si ya es la gótica empezada en época de Osorio, esa iglesia no se toca. Está todavía en activo. Se va a sustituir, se va a tocar, se va a sustituir, se va a reemplazar por la iglesia a la antigua que hemos dicho antes, al estilo de la antigua Roma, al estilo renacentista, pero aún no se ha tocado. O sea que realmente en ese dibujo lo que estamos viendo ahí es, como bien has dicho tú, esa iglesia todavía, es todavía la catedral medieval o tardomedieval, por así decirlo. La renacentista, las grúas que se están viendo están trabajando, pero están trabajando en la parte que no es iglesia, sino en las dependencias auxiliares de la iglesia. Y además muy interesante, todo ese testero, como había dicho al principio, estaba adosado a varias torres y a varias partes de la muralla, que su derribo supuso también un problema político, en el que se tuvo que pedir permiso al emperador para poder desmontar esa célebre torre del Alcotón y también desmontar parte del muro y derribar algunas casas para generar el espacio para levantar la antesacristía, la sacristía, la sala capitular, pero también lo que es parte de la actual lonja sur, porque lo que acuerdan es darle a la catedral también amplitud por ese lado, tal como tenía por el lado norte, que tenía cierta, cierta amplitud. La Torre del Alcotón, que para que se sitúe nuestra audiencia, estaba pues en la calle Almena, ¿verdad? Era una torre octogonal en la zona justo de la sacristía, aproximadamente. Exacto, justo lo que es la actual antesacristía y parte de la lonja sur y parte de la calle Almena era lo que ocupaba la... Una torre seguramente de tapial. Bueno, no lo sabemos. En realidad, cuando tienen que derribarla con tanta, en fin, con tanta ciencia de la arquitectura, debía ser algo sólido. Y además sabemos que era ocupada como prisión para los caballeros 24 de la ciudad. El ayuntamiento estaba contiguo a la torre y muchas de las almenas y de las torres eran usadas por el... O sea que esto de la corrupción no es nada nuevo, ¿verdad? No, bueno. Bien, los caballeros 24, que como saben son los concejales, eran los concejales de la ciudad de Jaén. Bueno, no es así. Bueno, aproximadamente, para entendernos, evidentemente, ¿no? Que fue, bueno, los Reyes Católicos concedieron un número de 12, si no me equivoco. No, perdón, Enrique IV, ¿verdad? El número de 12 y fueron duplicados por los Reyes Católicos. Eso es, son los regidores. Los regidores, sí. En las leyes de Castilla se conoce como regidores, pero en Andalucía tienen un nombre específico, una denominación que es Caballeros 24, que alude un poco a que primigeniamente eran 24, luego amplían las concesiones, como has dicho, permiten que se amplíen a más de 12 y digamos, se convierten también en cargos que se pueden comprar, cargos que se pueden heredar y bueno, lo que hace es que las familias principales de la ciudad pues ocupen esos puestos, ¿no? Bueno, no sé si tenía algo más que añadir sobre la catedral primitiva de Jaén, la iglesia mayor, porque realmente es un tema que, bueno, que contiene episodios de una gran oscuridad, pero que hemos intentado esclarecer aquí. ¿Algo más que añadir? Sí. Yo para añadir algo diría que la gran laguna que tenemos aquí, que no podemos llenar por lo documental, en cuanto a que los archivos fueron destruidos en el siglo XIV, yo creo que la gran ilusión que podríamos tener en conocer más sobre la iglesia gótica vendría de dos factores. Uno, el conocimiento fotogramétrico de la catedral, es decir, que de la actual catedral, que si supiéramos cómo es realmente piedra a piedra, centímetro a centímetro, algo que no se sabe, y luego en un segundo factor, que la pudiéramos excavar arqueológicamente, parte de las lonjas, parte de las naves actuales, incluso de los subsuelos, para delimitar perfectamente y qué queda de toda esa cimentación, precisamente para resolver las dudas ciertas de cómo era de larga, de cómo era de ancha, hasta dónde llegó. Es decir, campañas creo yo que casi estarían un poco en lo utópico, pero que bueno, en grandes catedrales europeas, se me viene a la mente la de Viena, pues se han hecho muy ambiciosas y de una manera muy, muy respetuosa con el patrimonio, y que yo creo que esos dos métodos serían los que nos aportarían más información de todo esto, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con el segundo bloque del programa en tan solo momento aquí en Imágenes Perdidas o Desconocidas en Jaén. Y en el segundo bloque del programa vamos a hablar de un templo con una gran antigüedad en el centro de Jaén, como es la antigua ermita de San Clemente, que alberga un retablo interesante del siglo XVIII y una imagen que pasa muchas veces desapercibida, como es la de Nuestra Señora de los Remedios, y de la cual pues nuestros colaboradores van a hablar a continuación. ¿Qué sabemos de la primitiva ermita de San Clemente, José o José Joaquín? Bueno, los datos primeros nos los aporta, yo creo que la primera referencia a la ermita aparece en el sínodo del obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce de 1511, en el que se cita que es una de las ermitas de la ciudad de Jaén, que digamos están inventariadas dentro de esa ciudad. Sabemos que estaba fuera de la muralla, ¿no? Que en ese caso pues iban muy poquitos metros por encima, ¿no? Que estaba muy contigua a lo que era pues, la Plaza del Mercado, la actual Plaza de la Constitución, fusionada con la actual también Plaza del Deán Maza, y que bueno, que estaba exenta y no como la vemos ahora, que está pues digamos rodeada de edificios, incluso pues formando parte del actual convento de la Inmaculada y del Santísimo, ¿no? Que es como la vemos hoy, ¿no? Sino que pues, sería un edificio exento al que durante el tiempo se le irían, pues con el crecimiento de la ciudad, pues asociando construcciones, ¿no? Era el corazón de la ciudad industriosa, comercial, bueno, como lo sigue siendo ahora, es una calle pues comercial y muy, muy populosa, ¿no? Y bueno, ha estado presente en la historia de la ciudad como hasta hoy, porque sigue abierta, sigue viva, es un convento de religiosas, es una iglesia en la que se sigue celebrando misa y bueno, sabemos que en torno a ella pues ha habido incluso varias cofradías que en ese edificio pues ha acogido pues devociones muy importantes de la ciudad. Sabemos que hasta 1956 en ella estuvo el que hoy es el Cristo de la Humildad de la Hermandad del Silencio, ¿no? Y bueno, quizá pues lo destacable de ella pues sea pues eso, la centralidad, la antigüedad, pues, prácticamente hasta época medieval, ¿no? Y por la permanente vigencia del templo en nuestro día a día, ¿no? Es curioso, seguramente a algunos oyentes les sorprenderá la antigüedad del templo, porque en apariencia pues podríamos pensar que no es tan antiguo, y es que bueno, la digamos remodelación de, no sé si fue precisamente en los años 50 cuando se le crea el convento, hace que estéticamente al margen del retablo pues parezca un templo más reciente, ¿verdad? Claro, que se ha embutido en él, es decir, una ermita en la que se le ha asociado un convento que pues tiene toda una serie de arquitectura pues, obligada, ¿no? Pues una sacristía, una sala capitular, la propia vivienda de las religiosas, incluso creo que tiene una planta encima, se amplió la fachada, que es totalmente moderna, ¿no? Y bueno, lo que pasó pues de una ermita barroca, que es como se veía por dentro, pues ha pasado pues a una iglesia conventual, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hablar de este retablo del siglo XVIII, por lo tanto? Bueno, yo creo que es de estos retablos genuinamente del barroco de Jaén, como hemos estado comentando en otros programas. Yo creo que si no es hermano, es primo hermano de los retablos de San Ildefonso, el de la Capilla de la Virgen de la Capilla, ¿no? Y si no hermano, muy cercano al de la Capilla de la Inmaculada de San Andrés, ¿no? El único que tenemos certeza de su autoría es el de San Andrés, que corresponde a Andrés Bautista Carrillo, que es de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Yo creo que
este retablo, no sé vosotros cómo lo veis, pero yo creo que... Sí, en arquitectura se parece bastante lo que has dicho, ¿no? Si no es digamos, del taller, pues claro, no está documentado quién lo hizo, pero la arquitectura es muy parecida, es una arquitectura ya muy dieciochesca, como podemos ver, y bueno, pues un retablo de un solo cuerpo, donde pues a mí me recuerda muchísimo al que ha hablado de la capilla, donde pues, con unas paradas, esas columnas salomónicas que hay arriba, pues lo dotan de un significado y además de un tesoro importante en nuestra ciudad, porque poca gente conoce o ha entrado en la Gaia San Clemente en este convento actual, y pocos conocen el retablo. Sí es verdad que cuando entramos y alguien lo desconoce, lo que le llama la atención es el retablo. Cuando lo vemos, lo vemos en ese aspecto, pues lo vemos perfectamente conservado, que la verdad es que funciona muy bien. Y la arquitectura, pues sí, está dentro de lo que has dicho, y bueno, pues yo creo que es de una valía interesante, ¿no? El retablo del altar mayor que tenemos. Yo destacaría otra cosa, que es el camarín. Y está directamente en relación con toda esa tipología de camarines genuinamente de Jaén, que seguramente pues están construidos sobre voladizo, ¿no? Y al que seguramente pues se accedía por uno de los laterales, ¿no? Como el propio de la Virgen de la Capilla, como el propio de la Inmaculada en San Andrés, como el de la Virgen del Carmen de San Bartolomé, o el propio del altar mayor de San Bartolomé, ¿no? Seguramente, José, se conserve y dé un patio interior, ese camarín volado. Tiene acceso de luz y tiene una puerta lateral, es decir, seguramente se puede acceder todavía hoy día desde los laterales. Lo que no vemos desde la calle, como sí se vería en siglos en los que la ermita era exenta, sería el camarín, ¿no? Volado por fuera. Bueno, y este retablo, y bueno, sí, también el camarín alberga una imagen que es la de Nuestra Señora de los Remedios, que a pesar de habitar en el centro de la ciudad, pues es una perfecta desconocida para la mayoría de la gente. Paco Carrillo, ¿qué tipo de escultura es esta y cuál es su valía? Pues mira, decir que es una imagen cuya valía no es para nada baladí, ¿eh? Es una imagen antigua, yo la citaría en torno al muy finales del 16, principios del 17, por toda el arquetipo que tiene, ¿no? La fisonomía que tiene, con un ligero contraposto, y aparte, algo muy significativo es que es de talla completa, sin decir que es una talla muy pequeñita, que no es una talla grande, no supera el metro de altura, pero tiene tallado los ornamentos de la ropa, ¿verdad? Ricamente, por las fotografías que nos han llegado de don Lope de Sosa, pues ricamente, y por las ilustraciones que podemos ver, aunque son en blanco y negro, pero ricamente estofado, y yo creo que es una imagen de una valía considerable. Aparte, aunque es una imagen muy tocada, porque estamos viendo que bueno, pues casi todas las alteraciones que han sufrido muchísimas imágenes antiguas pues han sido remozadas malmente por inexpertos que al final han deteriorado la estructura original de la imagen. Nos citan también desde Lope de Sosa que la imagen fue alterada con muy mala fortuna en uno de sus brazos, donde también se le añadió posteriormente el niño Jesús que vemos ahora. Yo creo que tiene una pulcritud muy bonita en la cara. Es una imagen muy desconocida, muy desconocida. Os animo, como siempre, a que conozcáis nuestro Jaén y que cuando podamos entrar en el convento, pues veamos la imagen. Y bueno, no es una imagen para nada de baja valía, ¿no? Quizás muy retocada, porque es una imagen que ha sufrido bastantes, como he dicho, bastantes retoques, pero la finura de su imagen y de la cara es muy bonita, ¿no? Yo creo que tiene datos significativos como para tratarla de una de las grandes imágenes desconocidas de muy buena valía, no es mala. Yo añadiría una cosita, ya de carácter devocional. Esta imagen tuvo su cofradía, que le rendía culto, que al parecer existió hasta principios del 19, y era una de las que en el siglo XVIII tenía la costumbre de hacer rosarios públicos, de salir a la calle rezando el rosario, como tantas otras cofradías del rosario que había en otras iglesias de la ciudad. Es decir, digo cofradías del rosario no porque la vocación fuera la del rosario, en este caso la Virgen de los Remedios, pero sí porque su principal acto de culto era ese, el rezo público y colectivo del Santo Rosario.
Interesante dato e interesantísimas las aportaciones sobre la ermita de San Clemente, sobre este retablo y también sobre la imagen de la Virgen de los Remedios. Comenzamos en un momento el tercer bloque del programa y les vamos a mostrar una imagen que seguro estoy convencido de que no conocen. Bueno, José Marchal, ¿qué estamos viendo en este momento en imágenes? Una imagen una talla que, según tenemos entendido y según consta en el documento al que hemos tenido acceso, procede de la iglesia de San Juan de Jaén. Efectivamente, es una fotografía, pues a mí no me sonaba haberla visto en ninguno de los repertorios o en ninguna de las publicaciones periódicas que habitualmente abordan pues la historia y la historia del arte en Jaén. Es una fotografía que pertenece a una fototeca del estado de Múnich, en Alemania. La propia fotografía aparece pues, descrita como de una campaña fotográfica de 1925-1932 y aparece entre interrogación si pudiera ser de San Juan de Jaén, ¿no? Si fuera o no de San Juan, creo que es, bueno, quizá un dato pues un poco más anecdótico, ¿no? Pero lo importante es que parece ser que efectivamente pertenece a la ciudad de Jaén. No sería raro que perteneciera a San Juan. En San Juan, hasta la Guerra Civil, hay una grandiosa colección de esculturas. Lo que conocemos por las imágenes devocionales pues, célebres de las cofradías, tanto del Santo Sepulcro como de la Virgen del Carmen o de Nuestra Señora del Tránsito, que son los tradicionales, pues se sumaba pues altares laterales pues como el de San Jacinto, el de San Antón, los distintos que se habían subido procedentes de la iglesia de San Miguel o de San Pedro, ¿no? Y a su vez pues de la Santa Cruz o las distintas fusiones de templos que a lo largo del siglo XIX fueron sucediéndose, ¿no? Yo pues diría que es parte de ese patrimonio disperso que San Juan reunió, muy valioso en cuanto a escultura que pudo existir ahí. En cualquier caso, sí es seguro que pertenecía a la ciudad de Jaén y bueno, una fotografía pues de algo pues, ya desaparecido a nuestra vista, de nuestra historia del arte, ¿no? Y bueno, que por lo que vemos parece una inmaculada, aunque aparece arrodillada sobre un cojín y bueno, no sé si Paco podría hablarnos más un poco de cuestiones técnicas o un poco de cronología, pero adelante, Paco. Mira, la verdad es que bueno, lo primero sorprendíamos sido nosotros cuando hemos visto esta bella imagen, me parece una imagen singular. Como ha dicho en parte José, un poco anecdótico, si es de San Juan, estuvo allí, ¿es una Magdalena o es una Inmaculada, ¿no? O es un San Juan. Hasta en el propio documento aparece ese interrogante de qué pudiera ser. Yo la veo demasiado afeminada para ser un San Juan y tener la hechura que tiene, porque para la época que estamos hablando, el afeminamiento de la imaginería es una cosa actual, ¿no? Es una cosa de ahora, que es digamos, una degradación de los imaginarios que solo empiezan a trabajar imágenes marianas y luego van viendo encargos de otro tipo que afeminan muchísimo las facciones. Entonces no me cuadra que fuese un San Juan o que estuviese a pie. Una Inmaculada tampoco cuadra un poco con la percepción que tenemos iconográfica de la imagen de Inmaculada, aunque pudiese ser, ¿no? Si así fuese, sería algo pues bueno, interesante de constatar. Yo me decanto más, no lo sé, ¿no? Estoy hablando un poco de ciego por una imagen de una oración a María que estoy orando o incluso una Magdalena, ¿no? Por el aspecto. Artísticamente me pareció una imagen bastante aceptada. Yo la categoría un poquito en el 17 largo, ¿no? Pero el documento gráfico es interesantísimo, ¿no? Antes ha apuntado José un dato interesante que es otro de esos tesoros, otro dato importante que estamos perdiendo, no sabemos ni de qué forma ni cómo,
pero que aparezca un documento en una biblioteca en Múnich me hace pensar que ha habido muchísimo expolio, no solamente en la guerra civil o en los prolegómenos de esta antes o después, sino también muchísimo, digamos, bandeo, ¿no? Con lo que son los anticuarios, que sabemos que antiguamente hacían auténticas barbaridades e intercambios, algunas veces deshonrosos, por el hecho de, bueno, sacar unos cuantos duros en aquella época, ¿no? Me parece una imagen muy significativa y de bella factura, ¿eh? Y bueno, una desconocida imagen, pero bueno, me parece una imagen muy bonita y bueno, pues otra más de las que hemos perdido. Si es verdad que estuvo en la iglesia de San Juan o estuvo cerca nuestra, y a tener en cuenta, fijaros que la imagen ya parece deteriorada, ¿no? Entonces, supuestamente, no lo sé, ¿no? Seguramente se pudo cambiar o se pudo hacer un intercambio por 4 perras que le supusieron le supuso un poco más al vendedor, por así decirlo, ¿no? Me estoy un poco imaginando más ganancia a él que a la persona o al espacio que se pudiese suprimir, ¿no? Pero una imagen interesante, sobre todo para mí, que no la desconocía totalmente. José Joaquín, esta tú no la conocías. ¿Dónde andará esta imagen? Por ahí, por Europa perdida, seguramente. Yo creo que no salió de Jaén. Que es la guerra civil, sinceramente. Me parece a mí. No, vamos, no tengo ni idea, porque la verdad es que es un tema que tiene muchísimos interrogantes. El de si realmente todo el patrimonio, porque especialmente hablamos del patrimonio eclesiástico que en la guerra civil se pierde, no sabemos hasta qué punto todo se destruyó o una parte que se comerció con él y se sacó bajo cuerdas fuera de España. Es un tema que genera muchos interrogantes, pero se sabe que se destruyó mucho. Durante los 3 años de guerra hubo San Juan, se levantaron hogueras en la puerta, y seguramente esta imagen, esta inmaculada, acabaría allí. Prácticamente seguro. Vamos, creo. Pero vamos, no, a mí me ha pasado igual que a vosotros. Me ha resultado un descubrimiento, además muy interesante, porque incluso muy agradable, ¿verdad? No sé qué opináis, pero a mí no me recuerda a nada de lo que se estaba haciendo en Jaén en la época. Nada. Por eso es difícil, ¿no? Yo era un poquito 18esca, más que del 17, sinceramente. Un poquito más avanzada. Pero es que quizá un poquito más, pero poco más, ¿eh? Pero yo me pongo a pensar en los escultores que en ese momento trabajaban en Jaén y no se parece a nada de lo que ellos hacen. Bueno, súper curioso. Es cierto. Sí. Bueno, pues con esta imagen interesantísima de esta Inmaculada o Magdalena, seguramente procedente, seguro de Jaén y seguramente quizá de la iglesia de San Juan, vamos a finalizar el programa de hoy agradeciendo como siempre a nuestros colaboradores su presencia y su compañía. Muchísimas gracias, Paco, José Manuel, José Joaquín, por acompañarnos una tarde más. Muchas gracias a ti, ha sido un honor. A ti, Joaquín. Lo mismo digo. Y a vosotros, a ustedes os emplazo para dentro de una semana en Canal Jaén Cofrade, el domingo a las 6:30, y en Uniradio Jaén los lunes en la redifusión a partir de las 12 del mediodía. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos escuchamos dentro de 7 días. Hasta luego.